las olas, el sonido de las gaviotas y la brisa del mar que roza tu piel. Esa sensación de paz y tranquilidad que te hace sentir que estás conectado con el universo y te hacen crear especulaciones sobre ti mismo, sobre la vida, sobre nuestro planeta. Es curioso pensar que todos esos sentimientos son procesados dentro de tu cerebro por grandes conjuntos de neuronas y que además son las responsables de poder generar todo ese cúmulo de información que llamamos pensamientos. Pero se vuelve aún más curioso cuando te das cuenta del hecho de que ninguna neurona en particular tiene la menor idea de quién eres tú. Sin embargo, de alguna manera, al comunicarse entre ellas, logran crear fenómenos tales como la conciencia, que nos hacen sentirnos conectados y generar pensamientos, sentimientos y explicar el mundo que nos rodea. Para comenzar a entender la manera en la que nuestras neuronas procesan la información, es necesario dar un vistazo hacia el interior de nuestro cerebro y descubrir los fenómenos químico-eléctricos que suceden en su comunicación. Acompáñame a descubrir el potencial de acción. Esto que estás viendo es el potencial de acción de una neurona, un fenómeno químico-eléctrico que se genera en la membrana de la neurona a partir del intercambio de diferentes iones. Los primeros en aislar y explicar este fenómeno fueron Hodgkin y Huxley en 1952. Ellos observaron que estimulando el axón de un calamar eléctricamente en un punto específico, la corriente eléctrica viajaba a lo largo de toda la membrana y cambiaba de estar de un estado negativo a un estado positivo. Si medimos el voltaje de una neurona en su estado de reposo, observamos que su membrana está cargada negativamente, entre los menos 70 y menos 90 milivoltios. Esto se debe a diversas causas, como la bomba de sodio y potasio, que permiten mantener un diferencial de concentración entre iones dentro y fuera de la célula. También, la existencia de aniones como el ADN de la célula o las moléculas de ATP fabricadas por la mitocondria permitirían mantener una negatividad en el interior de la neurona. Si observamos de cerca a la membrana celular, nos vamos a dar cuenta que está hecha de dos capas de lípidos, y entre ellas va a haber incrustadas algunas proteínas. Algo así más o menos como las velitas en un pastel. Algo así. Bueno, no tanto, más bien algo así. Ok, pues resulta que estas proteínas se llaman canales y están a lo largo de toda la membrana celular y van a ser las encargadas de regular la entrada y la salida de diferentes iones y con ello crear una corriente eléctrica que llamamos potencial de acción. Dentro de la neurona existen altas concentraciones de potasio, pero bajas concentraciones de sodio. Por el contrario, al exterior de la neurona, las concentraciones de sodio son elevadas y las de potasio son bajas. Esta diferencia en las concentraciones va a hacer que los iones de sodio, movidos por su fuerza electromotriz, estén intentando entrar al interior de la neurona y por el contrario, los del potasio estén intentando salir. Pese a ello, lo único que permitiría pasar al sodio dentro de la célula y al potasio salir serían los canales que están en la membrana. Estos canales son específicos para cada ion, permitiendo la regulación de los niveles de sodio y potasio al interior de la célula. Este cambio en la apertura de los canales de sodio y potasio tiene como resultado un cambio en la carga de membrana que genera una corriente eléctrica a lo que llamamos potencial de acción. Pero, ¿qué es lo que hace que estos canales se activen para dar paso a las cargas eléctricas? A grandes rasgos, la neurona se divide en tres segmentos: las dendritas, el cuerpo neuronal y el axón. El primero de ellos son las dendritas, que es por donde la neurona recibe la información proveniente de otras neuronas. Por su parte, el cuerpo neuronal es el encargado de acumular y procesar la información recibida desde las dendritas. Y por último está el axón,
la parte donde la neurona envía la información hacia otras neuronas. Esta última estructura es la encargada de realizar el potencial de acción. Centrándonos en el axón, podemos ver que hay una parte inicial que está pegada al cuerpo neuronal llamada zona gatillo, porque es justo ahí donde comienza el potencial de acción. Para que la neurona logre crear un potencial de acción, es necesario que el sodio ingrese en grandes cantidades hacia el interior de la célula. Recordemos que la neurona en su estado de reposo va a estar entre menos 70 a menos 90 milivoltios. Y bueno, pues el sodio, al ser un ion positivo, va a poder cargar la neurona y generar electricidad. Esta fase de la entrada del sodio al interior de la neurona iniciará en la zona gatillo, ya que es muy rica en canales de sodio. Estos canales son regulados por voltaje y se activarán cuando las señales recibidas desde las dendritas serán lo suficiente como para permitir la apertura de los canales. El umbral más o menos coincide entre los menos 55 milivoltios y, una vez alcanzado este umbral, hará que los canales de sodio se abran y entren grandes cantidades dentro de la neurona. Ahí es donde comenzará el proceso eléctrico en dirección hacia el axón. Una vez alcanzado el umbral mínimo en la zona gatillo y que los canales de sodio dependientes de voltaje se activen, la corriente eléctrica seguirá una única dirección hasta llegar al final del axón, donde posteriormente enviará su señal a otras neuronas. Esta forma de activarse sigue la ley del todo o nada, ya que una vez que la neurona comience el potencial de acción, no hay forma de que la señal se interrumpa y el proceso se continuará hasta completarse. Si insertamos un electrodo en la membrana del axón de la neurona para medir los cambios de voltaje que produce el potencial de acción, vamos a observar que rápidamente va a haber una subida en el voltaje y algunos milisegundos después va a haber un descenso en la caída del voltaje. Bien, pues a esa subida y bajada del voltaje que produce precisamente el potencial de acción va a seguir 3 etapas. La primera etapa es la despolarización, donde los canales de sodio se abren rápidamente, permitiendo la subida del voltaje hasta alcanzar un máximo de más 30 milivoltios. Este límite en la subida del voltaje es constante y nunca varía, lo que hace que una vez llegando a más 30 milivoltios, la señal comience a bajar llegando a la segunda fase, la repolarización. En esta fase, los canales de sodio quedan totalmente bloqueados, evitando que el sodio continúe ingresando, pero los canales de potasio se abrirán, permitiendo que el potasio salga de la neurona, reduciendo así el voltaje en la membrana. Justo en ese momento, cuando la electricidad desciende por debajo de los niveles de reposo, comienza la tercera fase, que es la fase de hiperpolarización. En ese momento, los canales de potasio también se cierran y el voltaje va a descender por debajo de los valores normales de la célula. En ese punto, es imposible que la neurona vuelva a cargarse y habrá que esperar un tiempo de algunos milisegundos más para que pueda activarse nuevamente. Este proceso de despolarización y repolarización es lo que Hutkin y Huxley observaron en su laboratorio al estimular el axón del calamar. Y bueno, les valió nada más y nada menos que el Premio Nobel de Fisiología. Otra cosa muy importante a mencionar es que no solamente el sodio y el potasio son los únicos iones en que se ven intervenidos en este proceso. Están otros factores como el calcio, el magnesio, incluso el cloro, que ayudan a la célula a tener una regulación. Y bueno, el orden en el que este proceso ocurre es en el de los milisegundos, entre los 2 a los 5 milisegundos. En resumen, el potencial de acción inicia en la zona gatillo cuando se alcanza el umbral proveniente de las señales de otras neuronas. Una vez alcanzado ese umbral, los canales de sodio en esa zona se abren rápidamente y comienza el flujo de la corriente eléctrica que sigue la ley del todo o nada, donde el potencial se propagará hasta alcanzar el final del axón. Entender este proceso es muy importante porque es la manera en la que las neuronas se comunican entre ellas, es el lenguaje de las neuronas. Aunque si nos ponemos a pensar, es el lenguaje de ellas que utilizan para crear lenguajes, interpretarlo y entender otros lenguajes. Qué interesante.
Es increíble imaginar a cientos de miles de neuronas enviando potenciales de acción y compartiendo su información entre ellas para poder interpretar el mundo que nos rodea y crear todo lo que conocemos. Sin embargo, si te dijera que una neurona puede recibir información directamente en sus dendritas de hasta 10.000 neuronas diferentes, entonces tocaría preguntarnos, ¿cuántos potenciales de acción necesita recibir la neurona para poder pasar el umbral y alcanzar el todo o nada? Bueno, pues eso lo veremos en un próximo video. Oye, no te vayas. No olvides de suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales. Estoy como Neurofilia o en mi cuenta personal de Instagram, que soy como Jonathan Jared. Hasta un nuevo video. Saludos, neurofílicos.